Muy buenas señores, señoras, chicos y chicas, personas en general. Hoy tenemos un nuevo gameplay, esta vez de un juego, mejor dicho, un proyecto que está en estos momentos en Kickstarter. Le quedan unos 16 días, la última vez que he mirado, 16 días de financiación. Se han marcado una meta para lograr 40.000 libras. La última vez que miré yo estaban sobre las 9.000, no habían llegado todavía a las 10.000. No he podido aportar dinero, no he podido hacerme backer, pero tengo intenciones de hacerlo. Con lo cual, en estos momentos, como no puedo apoyar el juego monetariamente hablando, económicamente, mi forma de apoyar este juego es subiendo un gameplay de la demo que tienen disponible en su página web. Esta es mi forma de apoyar el juego. El juego es una aventura gráfica, por supuesto, como ya todos sabréis, los que veáis mi canal, soy muy fan de las aventuras gráficas, más bien de las aventuras gráficas clásicas, pero bueno, toda aventura clásica me gusta. El juego es español, creo que son de Alicante, me pareció que... Creo que eran unos chicos de Alicante, no sé muy bien de dónde son, pero creo que sí son españoles. El juego está con subtítulos en castellano, no tiene audio en castellano, por lo que yo he podido ver. Solo tenemos que tocar el idioma de los subtítulos. Y bueno, dicho esto, pues vamos a darle un poquito de candela. Comenzar un nuevo juego. De esa sí, había empezado, pero... no he tocado nada, o sea, simplemente había probado unas cositas, pero nada, no había probado nada. De esas sí. Dear sir, it is my pleasure as the secretary... Muy bien, vale, muy bien. No me salen subtítulos, no están activos. ¡Qué bien! At last, a chance to publish one of my essays, and for no less than the very exclusive and particular... Muy bien, porque ahora me salen los subtítulos y antes no me han salido. Un momento que hago unas comprobaciones y vuelvo. University to inform you that your name has been put forward as a welcome addition to our illustrious club. The Esoteric Club of Miskatonic has determined on the moderate sum of £100 to be paid annually by all affiliates. As you may be aware, our club is proud to have in its possession a rare collection of phylacteries, amulets, fetishes and other valuable antiques of the esoteric persuasion, and with your help we hope to expand our collection even further. In consideration of so generous a gift from your side, we will offer you a space in our monthly journal to publish any article penned by yourself that you may wish to present to the world. And of course, we shall be sincerely obliged to you. We earnestly hope you will not have any objections to meeting our humble requests. Kindest regards, Gustav von Nachschaden, Secretary. At last, a chance to publish one of my essays, and for no less than the very exclusive and particular Esoteric Club of Miskatonic. I simply have to find a really astonishing object. Something downright magical. The £100 are not a problem. I'm sure I have some money flying about the place. Of course, I cannot at this moment recall where exactly. And I think I have just the thing for this journal. One of my early treatises will do very well and can be the first of a long series of releases. I believe I must have left it somewhere in these shelves. After all these years of studying, all my efforts will finally be rewarded. Vale. Como vemos aquí, me había confundido porque los subtítulos, en la intro no salen los subtítulos como tal, pero sí salía en el panfleto traducido al castellano, con lo cual lo he vuelto a grabar y ya está. Bueno, aquí vemos que nos han invitado a un selecto club de ocultismo y tenemos que llevar, aparte de una cuota de inscripción de 100 libras, tenemos que llevar un objeto mágico para que nos reconozcan como de la élite, por así decirlo. Bueno, por lo que podemos ver así a simple vista, gráficamente se ve muy bien, me gusta el diseño artístico, el apartado gráfico en 2D me encanta, el estilo de dibujo
muy bien, me gusta mucho. La música está muy bien, el doblaje me encanta, que sea con lo que a mí me ha parecido dobladores de habla inglesa, anglosajones, quiero decir, ingleses de Inglaterra, no ingleses americanos, porque se nota cuando habla un inglés americano y un inglés, por así decirlo. El inglés que es de habla... el inglés de Inglaterra a mí siempre me ha parecido un inglés mucho más, que da más empaque a una aventura gráfica, como por ejemplo en esta, o como por ejemplo también recuerdo, me gustó muchísimo en La noche del conejo, de Daedalic. Me gustó muchísimo, dan un empaque de como más de cuento de hadas, más, no sé cómo decirlo, que a mí me meten más en acción, un doblaje con un inglés de Inglaterra que con un inglés americano. Siempre me ha parecido el inglés americano un poco más fuerte, más rudo. El inglés de Inglaterra me ha parecido siempre un poquito, no sé cómo decirlo, más armonioso, no sé. El acento me ha gustado mucho siempre. Bueno, dicho esto, vamos a jugar un poquito, que es lo que cuente, y no vamos aquí a hablar de acentos. Bueno, pues a ver, estanterías. No sé cómo se oirá el sonido, porque he intentado bajarlo, pero es que no me lo baja. Por eso estoy intentando hablar un poco alto. Veamos el libro en el atril. A copy of The King in Yellow, in perfect condition. I still haven't made it past the first part. Oh, qué bien. Vale, con la rueda abrimos. Esto debe ser el inventario. Está muy bien. Carta del muy selecto club ocultista de la Universidad de Miskatonic. Muy bien. Veamos. Esto, vieja lámpara de aceite. ¿Será una lámpara mágica? Sickeningly oily. Vale, la he cogido, pero quería... Contains some sort of grease of unknown origin. ¿Puedo cogerlo? No, I'm afraid it is exceedingly heavy. Vale. Veamos el tintero y el abrecartas también. Just some common ink. Almost dried out now. I remember once a Greek sailor tried to sell me some ink from a kraken. Ha! What a fool he must have thought me. Everyone knows the Mediterranean Sea is much too warm for those creatures. Qué bueno. A ver, cojamos el tintero. Writing with your finger will just not do. I'm no barbarian. Vale, muy bien. ¿Abre cartas? This is a reproduction of an Egyptian ceremonial dagger. Not very valuable, but rather attractive. Muy bien. ¿Se puede coger? Careful Sí. now, it is very sharp. Muy bien. A ver si hay algo aquí en la chimenea. A ver, un busto. Pallas, goddess of wisdom and great influence on my work. I got it pretty cheap off an antique dealer, only because some feathered creature had decided to empty its bowels while flying over it. Nigel gave it a scrubbing, and here it is, good as new. Esto dudo que lo pueda coger. I would love to take it with me to guide and protect me, but I am afraid it is exceedingly heavy. Lo imaginaba. ¿Diploma? The illustrious remote University of Miskatonic, with the consent of its dean and board of directors, hereby grant the degree of Scholar of Occultism and Theosophical Studies to Alistair Ainsworth, with all that this honor entails. Vale, hemos descubierto que nos llamamos Alastair. ¿Alastair? Bueno, Alastair. Bueno, la estantería, que no la inspeccionó antes. La estantería. No trace of the essay I wish to send to the club. My great collection, with all the classics, spiritism, divination, demonology, paganism, Santeria, voodoo, Kabbalah, black magic, white magic, magic of a brownish color. It's all, Magia marrón. but no trace of the essay I wish to send to the club. When in need of inspiration, I sit and watch the fire. Maybe it can also work for material things. La magia marrón ¿tendrá algo que ver con la nota marrón de South Park? Retrato de Waldemar el Brujo.
The commanding look of Waldemar The Warlock weighs on me day and night as I endeavor to write about his life and work. Vale. Epa, vamos a coger la pluma. Y si cojo la pluma igual me deja coger el tintero. This feather looks like it could be from just about any bird, but in fact it is from a dodo bird, and was brought for me all the way from the Mauritius Islands. Pues cogemos la pluma. Sí. At last, my arm is complete again. Vale, entonces ahora podré coger el tintero. Writing with your finger will just not do. I'm no barbarian. Pero si tengo la pluma. The ink is dried out. Impossible to write with it in this state. Vale. Muy bien. Flauta de Tezcatlipoca. My great collection, with all the plastic, but no trace of when in need of inspiration. Vale, sí, sé lo que tengo que hacer. Me tendría que sentar aquí, pero quiero explorar un poquito. Y quiero ver qué es esto. This is a Mesoamerican flute. A slave would spend an entire lunar year playing it amid orgies and bacchanalias until, at the climax of the ritual, his heart was torn from his breast and offered to the Tezcatlipoca deity. Not a pleasant way to end a party, I admit, but at least he avoided the hangover. Bueno. Cada cual se divierte como puede, ¿no? No, la verdad que me está gustando y esto creo que se merece salir adelante, porque veo calidad aquí. Lo poco que estoy viendo, mimo y calidad. My aunt, Lady Wilhelmina Ainsworth. She was a pioneer of the women's rights movement. Mary Wollstonecraft once said of her, her ideas are inspiring, but I doubt she will be able to find a husband. Vale, vamos a sentarnos ya, que habrá que sentarse. What a splendid and cheerful fire. It gives a nice moody lighting and keeps me warm. Luckily there is enough firewood still here, and some wood shavings and... What's this? Papers? Alas, Nigel seems to have taken the saying, books kindle the fires of intellect, all too literally. What a splendid... Alas, I will not extinguish the fire, however. It is much too cold for comfort at this time of the year. I will not Juego de té. Excellent porcelain. Lovely. The water is still warm. I'll take the teapot. It could be useful. Debería de sentarme, pero no me da la posibilidad de sentarme en la butaca. Quizás tenga que hacer algo con esto, pero... A ver... Si esto tiene agua, ¿podremos echarla en la vieja lámpara? Spilling liquid matter on things indiscriminately is not gentlemanlike. At least not if the gentleman is sober. Vale. Muy bien. Diario. No te cierres. Diario. Flauta, esto ya lo hemos visto antes. Vale, bien. A ver, la armadura. El último que me queda por inspeccionar, creo. No sé si va a estar bugueada. Algo había leído de que no se podía sentar en la silla, pero... que creía que igual tenía yo suerte y no me pasaba a mí, pero no sé yo. Veamos a ver, espera. Ajá, vale. The complete protection for medieval men. Aquí estoy viendo algo. Trapezoedro resplandeciente. Ahí tendré que coger esto seguramente. If you look deeply into it, you will see the one who lurks in the dark. I have attempted this, but woe, I have only succeeded in glimpsing the one weary of staring into a crystal. I am not yet prepared to look beyond the veil. Well, I cannot yet say for sure that this is a truly magical object.
Well, I cannot... Cago en la leche. Va, si aquí hay más cosas, no me doy cuenta yo. Bola de cristal. Estatuilla de Anubis. Un cráneo. Estatuilla de Cali. Vale, vamos a ver la bola de I cristal. bought it off a gypsy in the Carpathians. With it, one can see into the future. But so far, I've only been able to see snow raining over an ostrich and a sign reading, "I went to Bistritz and I had a great time." This is a truly obscure metaphor that I haven't been able to crack as of yet. La verdad que tiene más cosas ocultas de las que yo creía en un principio, porque yo pensaba que esto sería simplemente la estantería, pero por lo que estoy viendo aquí hay cosas ocultas, la verdad. Well, I cannot yet say... Vale, no. La estatua de Hindu Cali. goddess, drinker of her enemy's blood, and great mother and protector. I have always harbored the theory that she is the patron goddess of hormonal turmoil. Coge It's just an ornament, really. No need to take it with me. el cráneo. This is the skull of an old Apache chief. It's nothing special. Vale. Aquí hay algo más, ¿no? La estatuilla de Anubis. Ah, this is an intriguing piece. A carving of Anubis, the Egyptian god of death. And yet, it's made in China. Everything is connected. Sí, los chinos de todo a 100 y los egipcios, por supuesto que sí. Me encanta tu forma de pensar, Lord Arastyle. Cógela. It's just an ornament. Vale, no puedes cogerla. No puedes o no quieres. Vale. Ah, llevan. Aha! Now I remember. This is where I stashed a bag of coins for an emergency. It is better to keep temptation away from Nigel. I have already seen him pecking at leftovers a few times. Es que hay que mirar todo, me estoy dando cuenta que es que hay que mirar cada resquicio, cada rincón del escenario. Me está gustando, la verdad, sí señor. Confound it! The visor seems to be stuck. I cannot open it. Why am I not surprised? Vale, oxidada, tengo aquí una lámpara de aceite. Pues... ¿probemos? ¡Ja, Well, ja! I have lubricated it. That helps. Now it needs a little push. ¿Puede ser con el abrecartas? ¡Ajá! Joder, qué bien. Cógela. This is more than enough to pay for those paltry inscription fees. Muy bien. Me está gustando mucho y sé que voy a quedar con las ganas de jugarlo, y como no salga adelante el proyecto me va a fastidiar muchísimo, pero es que muchísimo. Caja de Lechamarz. Estanterías. Voy a tener que coger la caja esta de Lechamarz, ya verás. I got this one off a French toy maker. According to him, this contraption can open the doors to another dimension. Whenever I have some time to waste, I will endeavor to solve the puzzle, as so far it is stubbornly stuck to being a wooden cube. Pues cógela. Well, I cannot yet say for sure that this is a truly magical object. Pata de mono. Esto me recuerda al capítulo de Los Simpsons, donde Homer compra una mano de mono. Empieza a pedir deseos y luego se la da a Ned. This claw was an unexpected present from a toothed and homeless man who approached me on the streets of London. He said it would grant me 3 wishes. He also muttered something else about destiny, but I wasn't really paying attention. The fact is, I asked to be admitted to the very exclusive and particular esoteric club of Miskatonic University, and the wish has come true. Interesante. Cógela. Its Premio. power has been irrefutably proven, for it has granted me that wish. This is the perfect magical object to send to my future friends at the club. Premio. Vale. Veamos la pila de papeles. Ah, how stimulating my research is. How inspired my prose. Someday it will raise me unto immortal fame. But today is not that day. Me escama este trocito de aquí, que parece como una gema o algo, pero me escama. No se puede interactuar con él. Pero bueno. Salgamos de la habitación. Como ya veis, es que me está gustando mucho el aspecto artístico del juego. Me está gustando mucho. Se merece salir adelante, la verdad que sí, la verdad que sí.
Two solid doors made of sturdy Groldavian oak protect me from the elements and from spying eyes. Pues I salimos. cannot possibly leave yet. I'm not yet prepared to join the exclusive cult club. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué me falta por hacer? Si tengo la pasta. Vale, veamos el diario. ¡Epa! Ah, bueno, espérate. Igual tengo que pedir aquí un deseo. Its power has been irrefutably proven, for it has granted me that wish. This is the perfect magical object to send to my future friends at the club. Ancestral black magic is no plaything. At last, a chance to publish one of my essays, and for no less than the very exclusive and particular esoteric club of Miskatonic. I simply have to find a really astonishing object. Something downright magical. The £100 are not a problem. I'm sure I have some money flying about the place. Of course, I cannot at this moment recall where exactly. And I think I have just the thing for this journal. One of my early treatises will do very well and can be the first of a long series of releases. I believe I must have left it after all these years of studying, all my effort. Vale, tengo que buscar el ensayo. Me falta mi primer ensayo. Muy bien. Pues busquemos... No. Torres de Hanoi. Puede ser. Por estanterías. Antes de marca Torres de Hanoi. Pues es que no sé si es esto o el libro. Bueno, miremos. This is an ancestral Indian torture device. Vale, no. Although it may seem like a harmless game of ingenuity, and tricks one into thinking one will be able to unravel it quickly, really it can take centuries to solve. The horror. El libro en una... Este no era, ¿verdad? A copy of The King in Yellow, in perfect condition. I still haven't made it past the first part. Pues vengamos por aquí y busquemos otra vez el libro. No. No. Epa, no. When in need of inspiration, I sit and watch the fire. Maybe it can also work for material things. Si es que el problema es que no me puedo sentar aquí, ¿verdad? Vale, documento parcialmente chamuscado. Facts and factotums of mysticism and spiritualis in and around the region of Groldavia. One of my very first essays on this delightful and little-known land. I published it myself. That profligate butler must have used it to kindle the fire, to avoid going outside and braving the gales to cut up some wood. Clearly, I am not draconian enough when dealing with the help. Bueno, pues cojámoslo. Blast it all. The portrait I had commissioned for the cover is charred too, as is my signature. I cannot possibly send it to the exclusive occult club in this state. Entonces... Documento parcialmente chamuscado. Tetera. Debería de poder coger el tintero. Writing with your finger will just not do. Bueno, espera, igual si cojo la pluma. That will not make it right. The warm water has diluted the dried out ink and given it a new lease on life. Magnificent. Vale. Ahora sí creo que lo podré coger, ¿no? Writing with your finger would... Vale, no.
Entonces... Perfect. Now the ink is usable. Guay. Now to use it. Muy bien, entonces ahora con la pluma vuelvo a firmar aquí. And now, with a flourish, I sign my name. Lord Alistair Ainsworth. I don't think my financial advisor would approve such a measure. This is more than enough. Vale. Un momento. ¡Ajá! Este es mi retrato. Muy bien. Vale, pues habrá que cogerlo. No, I do not think this is of any use to me now. ¿Cómo que no? My grandfather on my father's side, Lord Edward, the black sheep of the family, he devoted his time to science instead of letters. Although it must be said that he did keep the family tradition, failing resoundingly. Lord Edward. Vale. Lord Rupert, Lady... Necesitaría una foto mía. Aquí. Igual en el diploma. The illustrious remote University of Miskatonic, with the consent of its Dean and Board of Directors, hereby grant the degree of Scholar of Occultism and Theosophical Studies to Alistair Ainsworth, with all that this honor entails. Vale, se puede Carrying my title around does seem a bit too arrogant. Besides, I don't need to show it in order to prove my vast knowledge in almost any field. Pues entonces creo que ya debería poder irme, porque no encuentro aquí nada más, ¿no? I cannot possibly leave yet. I'm not yet prepared to join the exclusive occult club. Vale, sé que necesito cambiar la foto, pero ahora sí que estoy perdido porque no sé cómo cambiar la foto. Como no sea por algo de aquí. The time is not yet ripe for me to present my magnum opus to the masses. Vale. A ver, me faltaría la A. My essay. At least now it does have my signature. But the cover is still charred and the portrait is missing. Surely a likeness of me would look better than these ashes. Vale. Mi retrato. Pero es que yo no veo por aquí ninguna foto. Que yo vea. Pues aquí yo no veo ninguna foto mía. Aquí. Me estoy liando. Espérate, igual aquí. Que sea que se veía el reflejo. Well, I cannot yet say for sure. If you look deeply into it, you will see I am not yet prepared to look big. Vale. Well, I... No puedo cogerlo. La bola de cristal. La tobilla. No sé dónde está el jodido. Me voy a quedar así. The commanding look of Waldemar Gorham. Writing with your finger? Pues sí. No, porque ya no tengo tampoco la... No tengo... no me sale. La pluma. Se me ha quitado la pluma. Wanton destruction has never been a recreational pursuit for me. For now. For now. For now. Its power has been This is the perfect... Ancestral black magic is no plaything. Hombre, podríamos pedir un deseo de tener mi retrato porque no lo encuentro, ¿sabes? Es tontería. When in need of inspiration, I sit and watch the fire.
Maybe it can also... Vale, pues en el fuego. Otra vez en el fuego. Es que aquí hay algo, parece que haber algo, es un tronco, no sé qué es esto. I will not extinguish the fire, however. It is much too cold for comfort at this time of the year. What a splendid and cheerful fire. It gives a nice moody lighting and keeps me warm. Luckily, there is enough firewood still here, and alas, Nigel seems to have taken the saying, books... What a splendid and cheerful... No, ya no hay papeles. Voy a hacer una última cosa. Wanton destruction, for now. Vale. La caja esta igual dentro está el Well, I retrato. cannot yet say for sure. No. When in... Que sí, me estás hablando todo el rato del fuego, pero no hay nada. Blazes, that burns! Vale, pues si lo cojo así. Wanton destruction, for now. Vale, pues no me dejas cogerlo así tampoco. The feng shui of this room is good as it is. Ah, he cogido cera pegajosa. Ah, vale. Lovely! If I can get a hold of a portrait to stick on this, I will be all set. Vale. That little bit is enough. There is no need to get that sticky stuff all over myself. Ajá. My uncle, Lord Rupert Ainsworth. Everyone says there is Vale. a strong family resemblance between us. He moved in very genteel circles, at least up until a violent incident occurred, apparently caused by a disagreement about the color of a neckerchief, which ended with him expectorating on George Brummel's face. After this, of course, he was banished from society, and he regretted the affair until his death. Coincidentally, he later came to be known as a precursor in chic casual dress, and is now regarded as one of the notables in our ancestry. He moved in very genteel circles. After this, and is now... Esto ya me lo has dicho antes, muy bien. Ahora como así, ya catapulto. Bla bla bla. fiddly and not too strenuous manual labor is one of my many specialties. Vale. Y cataplum. Perfect! The portrait and cover has been restored. Now it is indeed worthy of being sent to the club. Premio. Igual queda un gameplay un poco largo, pero In the bueno. way of my membership. I shall instruct Nigel to post this right away, and then fame and glory shall be mine. We hope you have found this little demo game entertaining. It is but a little sample of what we are planning to do. We have it all thought out. If you enjoyed it and you want to sink your teeth into the weird story game, do not forget to support our campaign and to tell all your friends about it. You can access the project from right here. And of course, you are cordially invited to follow our progress through our blog and social media. Thank you very much for your time, dear friends. I feel sure we shall meet again, glimpse each other through a screen, or maybe meet inside your nightmares. La verdad, hay que decirlo, que me parece muy bueno el juego y joder, ojalá tengan suerte y se financie porque joder, lo merece mucho. Me ha encantado tanto la historia, el doblaje y la música. Coño, y el aspecto visual me ha encantado. Me ha parecido una bestialidad de juego. Soy muy aficionado a las aventuras gráficas, pero coño, me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo. Y creo que esto es lo que deberían de hacer muchísimos juegos que están en Kickstarter. Lanzar una pequeña demo para saber en lo que te estás metiendo. Porque muchos juegos no sabes en realidad en lo que te estás metiendo. Hasta que no pagas y tienes acceso a una beta o una alfa.
Eso es lo que no me termina a mí de convencer de los proyectos Kickstarter. Me gustaría que, por ejemplo, cuando se lanza un proyecto en Kickstarter, como por ejemplo este, The Weird Story of Waldemar The Warlock, que vendría a ser la extraña historia de Waldemar el Warlock, el mago, o algo así. Este se ha lanzado en Kickstarter, pero ya tienes una pequeña muestra de lo que va a ser el juego, con lo cual sabes en qué dirección va a ir todo, y me gusta. O sea, no es ya simplemente un vídeo, unas reseñas, unas imágenes, unas capturas. Ya lo puedes probar. Media hora, 40 minutos, 15 minutos, me da igual, pero coño, que puedas probar un poco la esencia de lo que va a ser el juego que tú estás financiando o que pretendes apoyar. O sea, esto es lo que me parece a mí bien que hagan. Que lancen una campaña de Kickstarter, pero que la apoyen ellos mismos con una demo jugable de, yo que sé, pues como esta, pues los inicios del juego, yo que sé, unos 15 minutos, no más de 30 minutos, porque ya sería demasiado. Esto me parece genial. Y yo desde aquí doy todo mi apoyo a este juego. Y si antes de que termine el plazo yo dispongo de dinero, por así decirlo, no, dinero, yo daré pasta porque este juego lo merece, pero lo merece mucho. Hay una cosa que no me ha terminado de convencer, siendo un juego español que no esté doblado al castellano, pero bueno, viendo la calidad del doblaje al inglés, pues tampoco me termina de... no me molesta mucho, porque joder, el doblaje al inglés está muy bien, con lo cual tampoco me molesta mucho. Bueno, dicho esto, espero que os haya gustado y que si queréis que lo apoyéis, ojalá que lo apoyéis y ojalá salga adelante, porque coño, lo merece mucho. Dicho esto, hasta la próxima, señores, señoras, chicos y chicas. Apoyar el juego en Kickstarter, darle a like a favoritos en mi canal, comentar y suscribiros si queréis, que aquí estamos para servir, señores. Bueno, lo dicho, hasta luego.